es las ovejas de la matanza, esto es a los pobres del rebaño. Y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras. Y apacenté las ovejas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando a cada corazón, Señor. Que seas tú revelando, Señor, lo que tú quieres hacer y hablar en esta mañana, Espíritu de Dios. Sé que eres tú, Señor. Sé que tú quieres hacer algo especial en estos tiempos, Señor. Por eso, Señor, hoy pongo mi vida delante de ti, Señor. Y en el nombre de Jesús, hoy declaramos, Señor, ángeles en este lugar. Ángeles de poder, ángeles de fuego, Señor. Ángeles ministradores, ángeles guerreros en esta hora, Padre. Y en el nombre de Jesús, yo declaro, Padre, libertad para tu pueblo. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, aleluya. Y bueno, quiero hablar en esta mañana sobre las ataduras. Sobre las ataduras que muchas veces no vemos, pero que están allí. Y que a veces nos creemos tan espirituales que pensamos que a nosotros nada nos puede tocar. Pero quiero tocar algunos puntos en esta mañana sobre lo que son las ataduras. Y me llamó la atención este capítulo, en el capítulo 11 de Zacarías, y dice: apacenté pues las ovejas de la matanza. Y aquí el Señor estaba hablando a Zacarías, y él con una ilustración, él hace la labor de los 2 pastores, y habla sobre el qué. A ver, ¿alguien escuchó bien la palabra? Dice, al uno lo llamó ¿qué? Gracia, y al otro ¿qué? Atadura. Dice, apacenté pues las ovejas de la matanza. ¿Se puede creer esa palabra tan poderosa? Las ovejas de la matanza. O sea que estas ovejas estaban siendo engordadas para el juicio. Y dice la palabra, esto después a los pobres del rebaño. Dice la palabra que el Señor vino a traer libertad a los cautivos, ¿cierto? Él vino por los pobres de espíritu. Pero me llama la atención, dice, esto es a los pobres del rebaño. ¿A los qué? A los pobres. Aquí estamos hablando de una clase de pobreza espiritual. Este pueblo había dejado de buscar a Dios por buscar lo suyo. Se estaban engordando para sí. Y aquí el Señor ilustra y el profeta habla al pueblo sobre estas 2 comparaciones, y aquí había levantado pastores para la matanza. Eso es lo que me llama la atención. Pero me llama mucho más la atención, dice que al otro lo llamó ataduras. ¿Cuántos en medio de nosotros, aún nosotros sin saberlo, ignoramos que en nuestras vidas pueden haber ataduras? ¿Y qué es una atadura? Una atadura es un amarre, es una ligadura, es una cárcel, es estar bajo presión, es estar atado con cadenas. Y esas ataduras usted no las puede soltar solos. Alguien lo tiene que soltar. Y hoy en día hay mucho pueblo de Dios luchando solo, peleando solo, creyendo que va a poder ser libre solo, y han dejado a un lado a Dios para pelear sus propias batallas. Y ese pueblo de una u otra manera estaba en esta postura. Lo primero de cómo Dios rechazaba, aquí el ejemplo de cómo Dios rechaza a su pueblo, porque lo rechazó ¿a quién? A él. Y pone estos 2 ejemplos. Ellos se entregaron a lo que les convenía,
y dejaron al pastor de pastores, que es Cristo, en este caso Jehová de los ejércitos, para tomar para sí lo que ellos querían. Y el Señor literalmente puso pastores con un corazón vil para que fuesen engordados para llevarlos a juicio. No voy a enfocarme en los pastores, porque esa es una predicación para pastores. Quiero enfocarme sobre las ataduras. El rebaño se alimentaba de su propia codicia y deseos, y estaba listo para recibir el juicio de Dios. Y hay una iglesia que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, que es la iglesia de Sardis, y él amonesta el Señor a través de Juan, y yo quiero enfocarme en esto, y mira lo que dice allí. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Que tiene nombre de que qué? Vive. De que vives. ¿Tiene qué? Nombre. De que vives, pero estás como muerto. Estás como muerto. Dice: yo conozco tus obras, de que vives, pero realmente estás muerto. Sé diligente y afirma las otras cosas que están a punto de morir. ¿Que están aquí? A punto de morir. Esta iglesia estaba atada, estaba encadenada. Desviaron su vista por satisfacer lo suyo y decían que estaban vivos, decían que eran hijos de Dios, pero realmente era una iglesia que estaba muerta. Y el Señor les amonesta y le dice: ¿sabes? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están a punto de morir. O sea que había una esperanza para esta iglesia. Había que una esperanza. Había una esperanza para esta iglesia. Y el Señor le confronta y le dice: afirma las cosas que están a punto de morir. Aquellas que todavía hay esperanza, yo puedo obrar por ahí. Yo puedo hacer algo sobrenatural. Yo puedo levantarte en medio de tu desastre. Yo puedo restaurarte en medio de tu condición. Yo puedo hacer de tu vida una joya preciosa si tú me lo permites. Amén. Y hoy en día hay personas que aman a Dios como esta iglesia, que amamos a Dios, pero que a veces no vemos a Dios en nuestras vidas. Y hay tantas cosas que nos limitan, que quizás no salen como nosotros queremos, que quizás oramos y oramos y no vemos respuesta, que venimos a la iglesia, recibimos una palabra, nos vamos empoderados, pero llegamos a la casa y miramos una condición totalmente diferente, y de una vez nos cargamos, que vivimos atados a la esclavitud del pecado, a vicios y a cosas que quizás nos ha costado dejar porque no las hemos rendido totalmente al Señor. Y yo quiero decirle, iglesia, que si la iglesia de Cristo no tiene una rendición total al Señor, no puede haber una libertad total. O es todo o es nada. Iglesia, no podemos jugar a ser iglesia. No podemos jugar a decir que somos cristianos. Tenemos que tomar decisiones que marquen nuestras vidas. Porque usted puede seguir viniendo a la iglesia y usted puede seguir estando atado. Usted puede llevar 20 años en el evangelio y seguir atado. ¿Qué es una atadura? Una amarra, hablamos, es una esclavitud, es una cárcel. Es estar en cadenas. Y hay tantas áreas que han estado encadenadas en nuestras vidas y tantos ciclos repetitivos
y decimos que estamos en un desierto, que estamos en prueba, que Dios no nos escucha, ¿cierto? Siempre hay una palabra para justificar nuestra condición, iglesia. Siempre hay una palabra para justificar nuestra condición. Pero tenemos que hacer un alto en el camino, porque delante de Dios no van a haber justificaciones. Tú y yo, el Señor nos ha dado una mente, nos ha dado una sabiduría, porque dice la palabra que nos ha dado sabiduría que viene del cielo. Y aquel que esté escaso, pídala a Dios, porque Él la dará ¿cómo? En abundancia. Dios dará sabiduría en abundancia para aquel que tiene escasa sabiduría. Pero es tiempo, como decía el pastor, estamos terminando un año. ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? ¿Qué son aquellas cosas que hemos estado intentando por años pero que no nos ha funcionado y que nos sentimos que estamos como amarrados, que no podemos avanzar? ¿Tú crees que la voluntad de Dios es que tú estés atado? No. ¿Tú crees que la voluntad de Dios es que tú estés mal siempre? No. Él dice, amado, yo deseo que seas bendecido, que seas prosperado, que tengas salud. La voluntad de Dios es que tú estés bien. Claro que un cristiano va a tener pruebas, claro que un cristiano va a tener dificultades, pero esos son momentos que son transicionales. La voluntad de Dios no es que tú vivas en esclavitud como lo hizo el pueblo de Israel en la tierra de Egipto. De hecho, el Señor envió un libertador, que fue Moisés, para sacarlo de la tierra de la esclavitud a la tierra que fluía leche y miel. Hoy tú y yo tenemos a un Cristo que nos ha sacado de las tinieblas a la luz. Tenemos a un Cristo que nos rescató a precio de sangre, que nos anhela celosamente. Así que ya no podemos estar más esclavos a nuestra condición. Es tiempo de que nosotros tomemos decisiones en nuestras vidas que marquen nuestro destino, que marquen nuestra vida una vez y para siempre. Que tú puedas decir, me cansé de luchar. Pero es necesario entender que por más que tú trates de caminar sin revelación, vas a vivir esclavo. Vas a vivir esclavo. Porque el enemigo va a querer esclavizarte con la pobreza, va a querer esclavizarte con la escasez, va a querer esclavizarte con el pecado, va a querer esclavizarte con los ciclos repetitivos de que caes y vuelves y caes, Dios te perdona y vuelves y caes, Dios te perdona y vuelves y caes. Son ciclos repetitivos que se repiten una y otra vez. Ya no podemos vivir de esa manera, hermanos. Tenemos que tomar decisiones. Amén. Tenemos que tomar decisiones que marquen nuestras vidas. Y quiero tocar algunos puntos sobre las ataduras. Hay ligaduras y hay ataduras en el alma. Hay hijos de Dios que están esclavos en su alma. Y hay muchas señales que nos dicen cuáles son las esclavitudes del alma, cuáles son esas ataduras. Y una de esas señales es la depresión. Hello. Hay cristianos que sufren de depresión. Eso quiere decir que hay alguna atadura en su vida. Estancamiento. De que nada de lo que te emprende te sale bien. Estás esclavo. Otra señal de que hay una esclavitud en el alma es que tú no creces espiritualmente, que no pasa nada en mi vida espiritual, que sigue lo mismo, que oro 3 minutos y me quedo dormido, que no me aprendo el versículo bíblico, que no siento el Espíritu Santo, que no pasa nada en mi vida. Y yo quiero decirte algo, en el nombre de Jesús, donde Dios llega a libertad, hay transformación, hay vida, hermano. Algo tiene que hacer en su vida el Señor. Dios no vino a tu vida para que tú vivas triste, ni para que diga, ay, es que yo soy cristiano, gloria a Dios, pero es que estoy mal porque es que yo tengo que cargar la cruz de Cristo. No, hermano, la cruz de Cristo ya la cargó.
Usted tiene que tomar su cruz, no la de Cristo. ¿Usted me está entendiendo? Ella lo hizo una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios por los pecados. Ya no hay más derramamiento de sangre. Ya una vez lo hizo, una vez y para siempre. Ya Él lo hizo. Así que tenemos que entender que hay ataduras en el alma. Hay cristianos que viven oprimidos, que viven tristes, frustrados. Y estos son señales físicas de que hay ataduras en nuestra alma, que el alma necesita ser sanada. ¿Y sabes por qué? Porque a veces hay marcas en el alma. Hay mujeres que hombres las han marcado para siempre. Y dicen ser cristianas, pero no han podido perdonar. Hay mujeres que quizás las violaron, pero no han podido olvidar. Hay cristianos que no han podido olvidar el pasado. ¿Qué les cuesta? Yo quiero decirte algo y lo digo con testimonio y con temblor. En mi vida sin Cristo, yo era terrible. Cuando llegué a Cristo traía marcas del mundo. Muchas marcas, hermanos. Usted no se imagina, muchas marcas que cambiaron mi vida de una forma impresionante. Porque yo, mi vida de adultez la viví muy joven, a los 14 años. Pero cuando yo llego a Cristo, yo sabía que yo necesitaba un libertador. Yo sabía que mi vida no podía seguir igual. Y hay algo que Dios hace, y esto se lo digo hoy, hermanos, escuche bien, no se distraiga, porque esto es para usted. Dios quiere hacer algo en su vida y es sacarte de las tinieblas a la luz. Amén. Cuando dicen amén. Amén. Sacarte de las tinieblas a la luz. Y Él da su palabra para que usted la viva, ¿cierto? Pero hay algo en lo que usted tiene que trabajar. Cuando dicen amén. Y es que Dios cuando viene, Él siempre te va a poner en un lugar. Bien sea con un líder, con un pastor, un guía espiritual. Amén. ¿Usted me está entendiendo? Porque nosotros siempre vamos a necesitar de alguien. ¿Sabes por qué Dios estableció a los discípulos? Porque Él sabía que iba a empoderar a sus discípulos para que pastoreara a su pueblo. Porque necesitaban de alguien que pastoreara. Dios nos ha puesto en este lugar, no para ser su jefe, no para que ustedes sean nuestros esclavos, sino para que su vida sea restaurada y transformada con el poder de la palabra, con la unción del Espíritu Santo. Amén. Pero Dios siempre va a usar personas para que tu vida sea restaurada. Amén. Siempre va a usar personas para que su vida sea restaurada. El problema es que a veces tenemos orgullo espiritual y a veces pensamos que somos autosuficientes y no necesitamos del pastor, no necesitamos del líder, no necesitamos de nadie, porque es que yo tengo la fuente directa que es Dios. Y es verdad, hermano, gloria a Dios, porque yo también lo tengo. Pero también he entendido que Dios ha asignado autoridades aquí en la tierra. Amén. Lo he entendido. Y yo estoy casi segura que esta iglesia necesita someterse a una liberación. Y yo quiero decirle, hermano, que usted tiene todo en esta casa. Todo lo que usted necesita, usted lo tiene en esta casa. Todo lo que usted necesita lo tiene en esta casa. Usted necesita ser pastoreado, necesita ser enseñado, necesita ser libre de ataduras. Y para que tú puedas ser libre de ataduras, alguien te tiene que desatar. ¿Cuántos dicen amén? Alguien lo tiene que hacer, hermano.
No piense usted que con venir un día el domingo, usted va a ser libre. Eso es un error que cometemos nosotros. Porque es que Dios no es de un domingo. Él es su Dios siempre. Y todos los días nosotros necesitamos de Dios. Amén. Así que, hermano, necesitamos ser ¿qué? Pastoreados. Amén. Necesitamos ser pastoreados. Necesitamos ser enseñados. Muchas veces nosotros hemos puesto discipulados, hemos puesto citas y nadie viene. Y a mí personalmente me da mucha tristeza a veces ver la iglesia en una condición espiritualmente decadente. A veces me da tristeza porque uno quisiera hacer muchas cosas, pero a veces es limitado. Y yo quiero decirle en esta mañana, hermano, que usted tiene que tomar una decisión. Si usted ha decidido seguir a Cristo, lo primero que usted tiene que hacer es tener un corazón humilde para ser enseñado, un corazón humilde para ser corregido, un corazón humilde para ser discipulado, un corazón humilde para recibir a través de la persona que Dios te pone. Amén. Necesitamos hacerlo. Necesitamos dejar ese orgullo espiritual que nos está matando. Tú sabes que los grandes pastores no son porque tienes grandes iglesias. No, porque Dios añade a la iglesia. Es Dios, no los hombres, el que añade a la congregación los que han de ser salvos. Los grandes pastores son aquellos a quienes sus hijos espirituales pueden dar fruto. Y el anhelo de nuestro corazón es que cada uno de ustedes y obviamente nosotros demos frutos de arrepentimiento que glorifiquen el nombre del Señor. Amén. Necesitamos entender esto, hermanos. Necesitamos entenderlo. Otra cosa por la cual nosotros podemos ser atados y es por las palabras. ¿Usted sí sabe que hay poder en la lengua? El mismo salmista en los Proverbios dice: te has entrelazado con los dichos de tu boca. Hay personas que piensan que la palabra es insignificante, pero yo te digo una cosa: la palabra de una madre tiene poder, la palabra de un padre tiene poder. Amén. La palabra de una autoridad tiene poder. Amén. Y esas palabras a veces lanzan palabras de maldición, palabras hirientes, palabras que lastiman, que atan nuestras vidas, y más si vienen de una autoridad. Así que a veces no es porque nosotros escuchen. El hecho de que hay personas atadas en la iglesia no quiere decir que estén endemoniadas. ¿Me hago entender? Eso quiere decir que hay una influencia que el enemigo ha puesto allí a través de las puertas que nosotros le abrimos a Satanás. Amén. Tenemos que tener cuidado con esto. Números 30, versículo 2.